Hola queridos alumnos, bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña clase de nivel práctico que por, la, por el uso de este instrumento que ven acá, la batería, pueden aprenderlo de manera práctica sin necesidad de tener una batería en un principio para poder de alguna manera trabajar lo que son los distintos ritmos que son más que nada movimientos que tienen que aprender. A título personal, yo les podría decir que por experiencia yo aprendí a tocar batería sin batería. Lo que sí ustedes tienen que aprender más o menos es la ubicación de cada uno de los instrumentos de la batería, que son los platillos, tambores, la caja del CD que está acá y otros instrumentos que están. Lo que vamos a utilizar hoy día, básicamente como ritmo, es tres cosas. Primero, lo que se denomina el bombo, que está acá abajo. Luego la caja. Y luego el hi-hat, que es este. Entonces lo que vamos a hacer es aprender un ritmo simple que se utiliza mucho en varios estilos musicales, principalmente en el rock. Y les voy a entregar una partitura que va a aparecer en el video y posteriormente a cómo ir ejecutando este instrumento, ¿ya? Primero sí, vamos a ver un video que habla acerca de lo que es el origen de la batería y cómo partió esta. Así que vemos el video y luego comenzamos con la clase. La batería acústica. Todos hemos notado en muchos géneros musicales el inconfundible sonido de una batería, que es la combinación de sonidos que distinguimos como golpes de tambores y platillos, pero ¿sabes de dónde proviene este instrumento? La batería acústica. ¿Sabes de dónde proviene este instrumento? Si bien los instrumentos de percusión son los más antiguos del mundo, la batería resulta ser uno relativamente moderno. La batería acústica realmente no es un instrumento, sino un conjunto de ellos, y estos tuvieron su origen en diferentes zonas geográficas del mundo. Las aplicaciones de estos instrumentos tenían fines religiosos, bélicos, en rituales y para comunicaciones. Con el tiempo, cada instrumento de percusión fue evolucionando hasta que se reunieron en conjuntos musicales, en bandas de guerra y orquestas durante los siglos XVIII y XIX, y en todos los casos eran ejecutados por una sola persona a la vez. Los tambores, por ejemplo, tienen un origen africano y asiático, con un registro de antigüedad de más de 5000 años antes de Cristo. Algunos otros, con diferencias en formas y sonidos, provienen de China y culturas como las mesoamericanas, la egipcia y algunas otras. Mientras que el bombo tiene referencias de su creación en Europa. Y finalmente, los platillos datan sus primeras apariciones en Medio Oriente. Para 1865, con el fin de la Guerra Civil Norteamericana, la comunidad afroamericana que buscaba participar en las orquestas de aquella época se vieron forzados a tocar más de un instrumento a la vez, debido a las numerosas bajas de la guerra y que era más costoso tener un número mayor de músicos, dando origen al double drumming, que era básicamente tocar dos instrumentos de percusión a la vez. Se vendrían cambios significativos con el paso del tiempo, que definirían poco a poco la configuración de una batería tal y como la conocemos actualmente, como el cambio de parche de cuero a parches sintéticos, el cambio de tensores de cuerda a tornillos que permitirían afinar cada tambor, los primeros prototipos para un mecanismo que permitiera colocar dos platillos con un pedal, que sería el predecesor del charles o el hi-hat. Pero el cambio más importante vendría durante 1909 y 1910, cuando William F. Ludwig creó y comercializó el primer pedal para bombo, dando posibilidad de hacer más figuras rítmicas con las manos y exigiendo al percusionista a desarrollar más habilidad con los pies y manos, naciendo así los bateristas. Ahora que ya conoces su origen, ¿te gustaría tocar la batería?
O si ya lo haces, ¿cuál es tu baterista favorito? No olvides compartir y suscríbete a Wisdom para más contenido. Bueno, alumnos, espero que les haya gustado el video. Y bueno, lo que vamos a ver ahora, lo que están viendo ahí en pantalla, es cómo se toca este ritmo. Lo que tenemos ahí es una partitura. Bueno, para comenzar, si ustedes se fijan en la partitura, abajo aparecen unos números y unas I. Eso es más que nada para que nos vayamos guiando en qué golpes son los que tenemos que ir viendo. Si se fijan en el tiempo 1, aparecen una negra de abajo hacia arriba y aparece una X, ¿no es cierto?, que sería una doble corchea. Si se fijan arriba, aparecen puras doble corcheas. Aparece una doble corchea en el tiempo 1, en el I, en el 2, en el I, en el 3, en el I, en el 4 y en el I. ¿Ya? Todos esos tiempos son doble corcheas. ¿Cómo sonaba una doble corchea? Esta es materia antigua. Una doble corchea suena, dependiendo obviamente de la velocidad, pero nosotros lo vamos a tocar a esta velocidad. Cuento. 1, 2, 3, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. Repito. 3, I. 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. ¿Ya? Esos serían los tiempos de la corchea. Como aparece ahí arribita, ¿no es cierto? Aparece la doble corchea con una X, ¿no es cierto? Eso significaría que ese instrumento, el que aparece arriba con doble corchea, sería el famoso hi-hat, el platillo doble que yo les mostré al inicio, que sería este, que sonaría así. Entonces, cuando yo llevo los tiempos, los voy a ir contando en el tiempo 1, en el I, en el 2, en el I, en el 3, en el I, en el 4 y en el I. O sea, suena en todos los tiempos. Entonces sería 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. Repito, 3, I. 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. Luego tenemos en negras, si se fijan en la nota Fa, ¿se fijan? Aparece una negra en el primer tiempo. Ese Fa te indica, cada vez que aparece ahí en la nota Fa, te indica que es ese el bombo. ¿Ya? Entonces, el tiempo del bombo aparece en el tiempo 1 y luego se repite en el tiempo 3. Entonces, contamos 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. Y luego, en el tiempo 2 y en el tiempo 4, se repite 2 veces la caja, ¿no es cierto? Que sería este sonido, la caja. Ahí tenemos la caja. Entonces, en el tiempo 2, si contamos del principio, cuento 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. Entonces ahí tengo todos los instrumentos que van en la batería. Ahora esto hay que juntarlo, y esto es lo complejo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a partir primero haciéndolo sumamente simple, tocando el hi-hat, ¿ya? Tocando el hi-hat, que es el platillo de arriba con las X, las doble corcheas, esos todos los tiempos van tocados. 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. Ahora nos vamos a juntar con el bombo y la caja. Entonces, ¿cómo sonaría esto? Cuento del principio. 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. Bueno,
ahora que vieron la partitura, vamos a ver cómo se ve esto en la práctica. Ya, insisto, no es necesario tener batería, pero lo que ustedes tienen que tener claro primero, pie derecho, ya, va a ser el bombo. Ya, pie derecho, el bombo. Mano derecha va a ser hi-hat. ¿Ya? La figura esa que aparecía con 2X. Y la caja con la mano izquierda. ¿Ya? La mano derecha, que es el hi-hat, va por encima, por sobre la mano izquierda. ¿Ya? Entonces, recuerden, cuando vean la partitura, les aconsejo que, como es cortita, la copien, la partitura en una hojita, como para que la tengan ahí y la puedan ir revisando. Entonces, recordamos, tiempo 1, el I, el 2, el I, el 3, el I y el 4 y el I se tocan todos los tiempos. O sea, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. ¿Cierto? Luego tenemos el bombo que iba en el tiempo 1 y en el tiempo 3, si no me equivoco. ¿Sí? Y la caja en el 2 y en el tiempo 4. Entonces ocurre lo siguiente. Nosotros partimos. Cuento. 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 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 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. ¿Ya? Esa es la manera. Si se fijan, particularmente tienen que fijarse en los tiempos en donde la mano y el pie derecho se juntan. Por ejemplo, en el tiempo 1 parten con el bombo y la mano derecha. 1 y 2 se juntan. Recuerden, vuelvo a repetir. Cuento. 1 y 2 y 3 y 4 y. Se repite nuevamente. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y. O sea, en el tiempo 2 se juntan las manos, perdón, partiendo del principio, en el tiempo 1 se junta la mano derecha y el bombo. Después en el tiempo 2 se juntan las dos manos. Luego en el tiempo 3, ¿cierto? Y luego en el tiempo 4 se vuelven a juntar las manos. Entonces sería 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4. Eso es una velocidad normal. A la velocidad lenta, fíjense cómo cambia el sentido del ritmo dependiendo de la velocidad en la cual yo toco. El mismo ritmo, pero a diferentes velocidades. Bueno, espero que les haya gustado y luego lo vamos a poder ver y si es que entramos a clase se los voy a tomar en la batería en el colegio. Aquí haciendo la presentación de lo que es en práctica, lo que yo les decía de cómo yo aprendí a tocar batería sin batería y cómo lo hacía. Terminaba de tomar tecito y cuando estaba ya la taza sin café o sin té o leche, me ponía a tocar. Y así de simple. Espero que les haya gustado. Que estén muy bien.